Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables y amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora. Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, porque nos permiten entrar a sus hogares a través de estos medios electrónicos. La primera iglesia bautista de Monterrey trae para nosotros la meditación de esta noche, la cual se titula Coinonía y está basada en el Salmo 133. Antes que nada, le damos muchas gracias a Dios porque este domingo eh, pudimos reunirnos después de la pandemia, después de casi de un año de pandemia, pudimos reunirnos como pueblo de Dios en nuestro templo, obviamente con las debidas medidas sanitarias y obviamente con todas las regulaciones que el gobierno nos indica. Y bueno, pues para comenzar con este tema, como ya lo mencioné, es el Salmo 133. Le voy a dar lectura para empezar con esta meditación. Dice la escritura de la siguiente manera: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la vida, por la salud que nos das y por el tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya lo mencioné, el tema de esta noche se titula Coinonía. Y bueno, pues la coinonía es, hermanos, una transliteración del griego al español para la palabra comunión. Pero esta no es una comunión como la conocemos en el sentido clásico, sino que es una comunión que en el sentido teológico alude a la reunión, a la comunión eclesial, es decir, eh, entre los miembros de la iglesia, entre hermanos en Cristo, ¿sí? Se da esta comunión que solo puede ser posible a través de el Santo y Divino Espíritu en la vida y en el corazón de aquellos hermanos que se reúnen para adorar al Señor. En resumen, bueno, la coinonía es la comunión entre los santos redimidos de Dios, entre todos aquellos que somos parte del rebaño, de las ovejas del prado del Señor Jesús. Esta comunión, hermanos, es muy importante, que es una comunión que no existe entre los inconversos. Es imposible que se dé entre inconversos, puesto que es a través del Santo y Divino Espíritu fluyendo en el corazón y en la vida de los creyentes, de los redimidos, que se da esta preciosa comunión entre los santos de Dios. Ahora bien, mis amados amigos y hermanos, todo esto, esta comunión, fue parte de una de las oraciones más extensas del Señor Jesús. La encontramos en Juan 17. Voy a leer nada más 15 y 16 con respecto a esta petición que el Señor Jesús hace al Padre Celestial para que podamos convivir como hijos suyos. Dice la Escritura: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es una clara referencia a que es a través del Espíritu Santo que somos ovejas del prado del Señor y que podemos reunirnos como extranjeros en este mundo en el que vivimos. Ahora bien, es por eso que como hijos de Dios, bueno, elevamos este canto, este Salmo 133, porque es así como el Señor quiere que como hijos convivamos. Es por eso que el Señor se goza cuando su pueblo se reúne para adorarle, para alabarle, como a Él le agrada. Pero vamos a ver el siguiente punto. Se puede determinar la división principal de este salmo en dos puntos importantes. El primero es la belleza de la unidad y el segundo es la bendición de esa unidad. Y si hablamos de la belleza de la unidad, en el versículo 1 escribe el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo primero que vamos a resaltar aquí en este texto, hermanos, es precisamente los signos de exclamación que el autor pone en las letras de este precioso salmo.
Mirad cuán bueno. Él está sorprendido, está totalmente extasiado en ver cómo los hermanos conviven como hijos de Dios. Ahora bien, porque, porque todo esto expresamos la bondad de Dios cuando nos reunimos, expresamos el amor de Cristo entre nosotros cuando nos reunimos como pueblo suyo. Aquí podemos poner, pues el ejemplo de cómo nos sentimos cuando nos vemos nuevamente cada semana. Ahora que ha pasado un año y que solamente nos veíamos por redes sociales, nos pudimos ver en persona. Muchos de los hermanos que teníamos mucho tiempo de no vernos, y claro, pues no pudimos más que de manera virtual abrazarnos, pero sentimos ese gozo de vernos nuevamente, de vernos después de un año. Algunos hermanos partieron a la presencia del Señor, pero otros que estamos aquí nos sentimos gozosos de volvernos a reunir como pueblo de Dios. El salmista nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero aquí nos da la palabra clave, hermanos. La palabra clave de todo de este amor y de este gozo es en armonía. Esta palabra es la que define a todo el salmo, porque toda la bendición de Dios se derrama sobre la iglesia cuando la iglesia está en armonía. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando escuchamos los instrumentos musicales que nuestros instrumentistas tocan, interpretan para alabar el nombre de nuestro Dios, y cómo lo hacen, y cómo esos instrumentos bien afinados tocan esas notas preciosas que se elevan en oración y en adoración al Padre Celestial. Cuando una cuerda está desafinada, bueno, sentimos que algo está mal, pero no es así como el salmista lo describe. El salmista nos habla de armonía, esa armonía que solamente puede darse entre los hijos de Dios. Cabe recordar, mis amados hermanos, todo esto, cómo es que nuestros primeros hermanos de la iglesia primitiva vivían y convivían, como un claro ejemplo de lo que el salmista escribe aquí en el Salmo 133. Y ese ejemplo para nosotros como iglesias modernas. ¿Cuál era el secreto, hermanos, de los primeros hermanos? Bueno, pues parte de todo esto es que eran unánimes. Es que permitían que el Señor Jesús fuera el Señor de sus vidas y permitían que el Espíritu Santo fluyera entre ellos. Hay algunos relatos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer el del 46 y el versículo 46 respecto a estas congregaciones. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este era el secreto, como ya lo mencioné. Eran de un mismo ánimo, tenían todas las cosas en común, porque eran de un mismo ánimo, el mismo ánimo también que hubo en Cristo Jesús. Ahora bien, Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús es el único ejemplo que necesitamos en nuestras vidas para poder tener esa comunión especial los unos con los otros. Porque si hacemos esto, podremos mostrar a la gente que nos ve, que nos observa, cómo es que fluye el amor de Cristo entre nosotros. Esto debe ser algo que nosotros debemos de manifestar a través de nuestra comunión, de nuestro testimonio, nuestra conducta entre nosotros mismos. Porque a final de cuentas, hermanos, esto nos identifica con los demás. Y esto causó impacto en la vida de aquellas personas que no eran creyentes. Recordando unas palabras de el historiador Tertuliano, un gran filósofo del siglo III de nuestra era, de la era moderna, que decía y escribía:
acerca de comentarios de Marco Aurelio, un emperador romano que fue un hombre muy cruel, un gran perseguidor de cristianos, fue de los peores perseguidores de la historia de los cristianos. Y Tertuliano escribe de Marco Aurelio cómo Marco Aurelio estaba sorprendido por la actitud de los cristianos. Decía, mirad cómo se aman los cristianos, que no solamente están dispuestos a vender sus posesiones y repartirlos entre los que menos tienen, sino que más aún están dispuestos a dar su vida los unos por los otros. Qué maravillosas palabras para que un inconverso como Marco Aurelio lo viera en ellos. Y en ocasiones, pues es lo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que vivir de esa misma manera. No digo que demos nuestra vida, que seamos martirizados, sino que tenemos que entregar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, dedicarlo a la obra de Dios. Que el Señor vea que nos amamos de la manera en la que el Señor nos amó. También por ahí en el libro de los Hechos podemos encontrar relatos que tienen referencia y semejanza a esta comunión de los cristianos. Y podemos hablar así del primer punto, que fue la belleza de la comunión. Y vamos a pasar al segundo punto, la bendición de la unidad. Así como nuestros primeros hermanos vivían gozosos y unánimes, porque el Espíritu Santo de Dios estaba entre ellos, y sobre todo que le permitían actuar en la iglesia, bueno, pues también como iglesia de Cristo, ahora podemos tener la bendición de la unidad que nos enmarca el Salmo 133. Voy a dar lectura a los versos 2 y 3. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta promesa, el Salmo 133, es más que lógico y obvio que es para el pueblo hebreo, pero como toda la Biblia encierra también enseñanzas y promesas para nosotros como la iglesia de Cristo, como la esposa del Cordero que somos como iglesia, una iglesia neotestamentaria. Sin duda alguna, también esta bendición es para nosotros. Aquí habla en el versículo 2, cómo es que habla de este aceite con el cual se unge a los sacerdotes, en este caso al gran sumo sacerdote Aarón. No es cualquier sacerdote quien es ungido en este salmo, sino es el mismo Aarón quien es ungido con un aceite especial de ungimiento, ¿vale? Se tomaba cuando el fruto del olivo estaba más verde todavía, aún no estaba todo maduro. Cuando se tomaba, cuando estaba en cierto punto de madurez, se exprimía y salía un aceite muy, muy, muy extra fino, con el cual se ungía únicamente al gran sumo sacerdote. En este caso habla de Aarón. Y dice, desciende sobre él, sobre sus barbas, y dice, hasta el borde de sus vestiduras. Y bueno, pues hermanos, este aceite del que menciona aquí, lo podemos interpretar nosotros de una manera muy, muy maravillosa, porque es el ungimiento en nuestra vida del Santo y Divino Espíritu. Es decir, cuando somos ungidos con el Espíritu Santo y somos hechos hijos de Dios y recibimos el mismo ungimiento, recibimos la misma bendición que recibían en aquel tiempo los sacerdotes arónicos. Ya no es nuestro sacerdocio, el sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec, pero nos habla de una bendición de ser ungidos para el servicio del Señor. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice de la siguiente manera, porque nosotros, la iglesia, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, también somos sacerdotes de Dios a través del ungimiento que nos dio el Señor con el Santo y Divino Espíritu. Y por último, nos habla del rocío de Hermón, y bueno, pues que desciende sobre el monte de Sión. ¿Qué podemos decir de este monte? Bueno, Hermón es un monte que se encuentra aproximadamente unos 2.814 metros sobre el nivel del mar,
y se encuentra a una distancia de ahí a Jerusalén, aproximadamente de unos 300 kilómetros. Si lo ponemos en perspectiva, bueno, pues estaríamos hablando de una distancia como de aquí a Matehuala. Y aún así, que es una distancia retirada, dice la Escritura que desciende el rocío como la bendición de Dios. Y esto nos habla de que la bendición de Dios no tiene límites, hermanos. La bendición de Dios llega a, toda, a todos sus hijos. Llega a todos aquellos creyentes en Jesucristo que deciden servir al Señor y seguir al Señor Jesús. Ese rocío que es la bendición de Dios no llega a nosotros como iglesia, como pueblo suyo, como el rocío de Hermón que sube y cubre Jerusalén. Es una gran imagen poética de cómo la bendición desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Como conclusión, podemos reflexionar que si la paz y el amor de Dios que fluye, porque somos pueblo de Él, es importante entender que en nuestro corazón dejemos que fluya ese amor, dejemos en sus manos y vivamos la comunión como santos, como hijos amados que somos, en su nombre, para que todo el mundo vea y diga, mirad cómo se aman los cristianos, que no solo están dispuestos a ayudar a sus hermanos, sino que están dispuestos a ofrendar a través de su vida el amor de Dios hacia los demás. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Muchas gracias.